Hoy inicia el último año legislativo en el Congreso, un periodo en el que el gobierno buscará tramitar proyectos clave pendientes. Allí justamente se encuentran María Camila Roa y Juan David Ríos con todos los detalles. Compañeros, adelante. Catalina, televidentes, llegó el momento de la instalación de la recta final de este cuatrenio, la última legislatura de los senadores que tenemos desde el 2022 hasta el final de este periodo. Estamos ya en el imponente Salón Elíptico con mi compañero Juan David Ríos. Juan David, la cita infaltable del equipo político de Noticias Caracol. María Camila, una feliz tarde para usted y por supuesto para todos los televidentes. 2:30 de la tarde iniciará aquí en el Congreso de la República, en el Salón Elíptico, la llegada por supuesto de los congresistas, a la espera de que llegue el presidente también Gustavo Petro para esa locución y la apertura de este nuevo periodo legislativo. Importante la escogencia de las mesas directivas. Sí, señor, las cabezas. En Cámara está más allá de esa guerra por quién va a llegar a la cabeza de la mesa directiva de presidencia de Cámara de Representantes. Lo cierto es que los acuerdos que se habían pactado no se van a cumplir. Cambio Radical, al parecer, no tendría la presidencia como le debería haber correspondido en este último año, y sin embargo está Julián López, el representante del partido de la U, que tiene mayorías para llegar a la presidencia de Cámara de Representantes. ¿Cómo se encuentra Senado también con esta presidencia? Pues como usted lo dice, Juan David, la puja más dura sería ahí en la Cámara, pero en política hemos aprendido que nada está cantado hasta que ya se tome la elección. En el Senado se van a respetar los acuerdos, todo indica, es un liberal el que estará a la cabeza en esta última legislatura. La puja es entre Lidio García y Alejandro Carlos Chacón. Mire, y además es importante también porque este año está marcado de esos proyectos que piensa el gobierno nacional terminar en este periodo legislativo. La reforma a la salud es uno de ellos, por ejemplo, que queda pendiente, pero también estos que pasaron, como la reforma laboral. En la siguiente nota les contamos. Para el gobierno nacional, la tercera legislatura del Congreso fue agridulce. La puja por aprobar o hundir las reformas sociales propuestas por el presidente Petro marcaron una clara división entre ambos poderes. Si bien logró sacar adelante la reforma laboral y salvar la reforma pensional, que hacen parte del gran paquete social del gobierno, no hubo avances en la reforma a la salud. Más aún, esta tercera legislatura estuvo marcada por los constantes choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, ensombreciendo el panorama político y el tercer año del Congreso. El periodo legislativo empezó con 31 proyectos radicados por el gobierno, entre ellos dos de sus grandes banderas, la reforma laboral y de salud, esta última en un segundo intento por sacarla adelante. Al gobierno del presidente Petro en esta legislatura le salió después de mucha presión, como cuando hizo el decretazo o cuando presentó la idea de la Asamblea Nacional Constituyente o las consultas populares. Por esa presión salió una reforma laboral modulada que ahora tiene que pasar por el sedazo de la Corte y las diferentes demandas que va a tener esa reforma. Otro triunfo del gobierno fue la reforma del Sistema General de Participaciones, que busca redefinir y aumentar la distribución de recursos entre los territorios y la nación, devolviendo la independencia fiscal y económica a las regiones, un proyecto que impulsó el entonces ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Y aunque ya era una ley sancionada, la pensional también fue protagonista en esta legislatura. El gobierno logró que la Cámara de Representantes tuviera sesiones extras para subsanar vicios de trámite hallados por la Corte Constitucional. Ahora está a la espera de que ese tribunal decida si esos vicios se superaron. A pesar de esos triunfos, al final las cuentas dicen que de los 31 proyectos iniciales, solo 7 fueron aprobados, es decir, el 22,5%. Situación similar a lo que sucedió en las otras legislaturas durante este gobierno. En la de 2022-2023 presentó 45 proyectos y le aprobaron 15, entre ellos la reforma tributaria. En la de 2023-2024 presentó 24 y le aprobaron 8. Con esas estadísticas, la cuarta legislatura inicia con grandes retos para el gobierno y 10 proyectos que incluyen 3 reformas. Sin embargo, el principal obstáculo, dicen los analistas, será la desaceleración del trabajo legislativo debido al inicio de las campañas políticas. Sin embargo, las cuartas legislaturas se han caracterizado por ser estériles, en la medida en que están atravesadas por una campaña política, porque los congresistas están más concentrados en las regiones, preocupados por sus campañas, y porque el gobierno naturalmente se va quedando sin capital político justo en un año de elecciones, tanto para Congreso como para presidencia. El proyecto al que más fuerza le hará el gobierno durante esta recta final es la reforma a la salud 2.0, que ya logró superar 2 debates y que ahora tendrá que pasar 2 más en el Senado.
También hay otros proyectos grandes como una nueva reforma tributaria. Por otro lado, la jurisdicción agraria, con la que se busca resolver conflictos relacionados con la tierra, la producción agrícola y el medio rural. También la ley de competencias, la cual es necesaria para que la reforma al Sistema General de Participaciones pueda ejecutarse. Otro tema pendiente es el proyecto de ley de nuevos derechos laborales, un compromiso del Ministerio del Trabajo tras la aprobación de la reforma laboral. La reforma al ICETEX, el proyecto de ley de inteligencia artificial, la ley de cultura 2.0 y la prohibición del fracking. En la misma línea, el gobierno del presidente Petro intentará que se tramite y apruebe la ley que reforma el régimen de las tarifas a la energía y la ley de sometimiento con la que le daría un sustento legal a la política de la paz total y que generó polémica desde antes de su presentación. Bien, entonces ya tenemos, por ejemplo, reforma a la salud, ley de competencias, incluso también reforma tributaria, María Camila, que se piensa radicar este periodo legislativo. Pero aún así hay otro proyecto, un proyecto que ha generado polémica por la cartera de justicia. Sí, señor, se está armando, se está elaborando. Es el periódico El Tiempo el que ha revelado su borrador con puntos muy controvertidos que tiene entre ellos, por ejemplo, la disminución de penas para los grandes capos y narcotraficantes, los más temidos, también lugares especiales de reclusión y hasta derechos políticos. Aquí les tenemos los detalles de esta controversia. Durante más de 6 horas sesionó este viernes el Consejo de Política Criminal para ajustar el proyecto que abrirá un camino de sometimiento a la justicia para estructuras armadas en la llamada paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, salió con luz verde mayoritaria a la iniciativa que el gobierno radicará hoy, 20 de julio. Ese Consejo de Política Criminal, por mayoría, dio un sí al proyecto de paz total, orden público y seguridad ciudadana. Según Montealegre, no es una amnistía. El texto mezcla elementos de justicia transicional con herramientas de sometimiento. No solamente se aprueba una política de paz total para Colombia, es ante todo una política para desbaratar organizaciones al margen de la ley. El articulado prevé un plan de protección a las víctimas, verdad, justicia, reparación y no repetición como llave para cualquier beneficio penal. Un borrador conocido por Noticias Caracol establece penas alternativas escalonadas según responsabilidad. Los jefes irán entre 5 y 8 años, los mandos de 2 a 5 y los miembros rasos podrían acceder a principio de oportunidad si colaboran con la justicia. No estamos construyendo una alambrada de impunidad. Siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad. Otro punto en discusión es quienes hayan cumplido 8 años de cárcel o al menos el 40% de su condena podrían pedir libertad condicional si ayudan a desmantelar su estructura y reparan a las víctimas. Esto pondría en el tablero a varios criminales ya condenados. El porcentaje de bienes es una de las mayores polémicas en este proyecto. La versión trabajada en la mesa habla de hasta 12% para quienes se sometan, si el resto va a reparación. Organismos de control piden topes claros. El borrador también incluye un tratamiento especial para personas procesadas por hechos cometidos en contexto de la protesta social. Podrían buscar un principio de oportunidad y reducciones sustanciales de penas si cumplen las condiciones. La discusión tiene rostro y se ha generado polémica. Luego del acto público en Medellín, donde el presidente Gustavo Petro apareció en la misma tarima con jefes de bandas urbanas presos, varios de ellos siguen de cerca el proyecto. Condenados del Clan del Golfo, cabecillas de estructuras como los Pesebres, los Rastrojos, redes urbanas en el Valle de Aburrá y mandos regionales en Putumayo, la costa atlántica y el Cauca, entre otros, podrían buscar beneficios si se acogen. El gobierno radicará el proyecto este 20 de julio. En medio de la polémica viene un debate duro en el Congreso y luego el control de las altas cortes. Entre tanto, los grupos ilegales que dicen estar dispuestos a someterse suman decenas de miles de integrantes, según el propio ministro de Justicia. Hay varias polémicas, escándalos, pero quizás, Juan David, el que más ha empantanado estos 3 años de legislatura es el de gestión del riesgo, es el que señala que el gobierno a través del Ministerio de Hacienda habría hecho acuerdos con los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para entregarles a través de gestión del riesgo contratos en sus regiones. Esto, por supuesto, ya tiene a varios respondiendo ante la justicia. Y varios importantes, por ejemplo, de este órgano legislativo. Estamos hablando ni más ni menos que el expresidente del Senado de la República, Iván Name, del Partido Alianza Verde, y el expresidente también de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, de la anterior legislatura. La unidad investigativa ha tenido siempre un seguimiento de todo este escándalo dentro de la unidad de gestión de riesgo y en la siguiente nota les contamos.
Los coletazos del escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo siguen acechando al Congreso de la República, que hoy empieza la última legislatura de este accidentado cuatrenio. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Desde el 7 de mayo pasado permanecen detenidos los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. Ambos han sido señalados por los principales protagonistas del expediente de haber recibido en total 4.000 millones de pesos del saqueo a la Unidad de Gestión de Riesgo a cambio de acelerar la agenda del gobierno Petro en el legislativo. Dicho dinero habría salido del direccionamiento de un contrato por más de 46.000 millones de pesos para la compra de carrotanques en La Guajira. La ruta de entrega de estos sobornos fue documentada desde julio de 2024 por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Las detalladas confesiones de Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, confesos delincuentes y hoy testigos estelares, fue clave en la reconstrucción de este episodio, así como el registro de comunicaciones, la ubicación de las celdas de celular y reveladores chats que hacen parte de las pruebas que hoy valora la justicia. Primero que todo quiero pedirle perdón al país y a la sociedad por los actos que se presentaron. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema se apresta a decidir en los próximos días si los llama a juicio o no por los delitos de soborno y peculado. Name y Calle han negado siempre estas acusaciones, en donde también terminaron procesados el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia, y la alta exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, también en prisión. Acordar con esos congresistas, entregar unos contratos dirigidos. Pero la sombra de la Unidad de Gestión de Riesgo también enreda a 6 dirigentes políticos más que fueron vinculados a otro expediente. Se trata de los parlamentarios Wadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo, y el hoy ex representante Juan Diego Muñoz. La Corte investiga una presunta compra de esos congresistas por parte del gobierno a cambio de millonarios contratos públicos por más de 92.000 millones de pesos en Córdoba, Arauca y Bolívar. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. Los 6 congresistas integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, encargada de aprobar los créditos de la nación con la banca internacional y la multilateral. En el documento que los llamó indagatoria, la Corte señaló lo siguiente. Se tienen acreditadas situaciones ocurridas los días 28 de noviembre y 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de diciembre del año pasado que sugieren el posible involucramiento de los aforados investigados con miembros del Gobierno Nacional en un posible esquema ilegal de compra de la función legislativa. La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló en su momento la bitácora de ingresos de todos esos congresistas a las instalaciones del Ministerio de Hacienda, desde donde el entonces ministro Ricardo Bonilla habría impartido la orden de direccionar esos contratos. Por estos hechos, la Fiscalía anunció que Bonilla sería imputado también en las próximas semanas. Su principal acusadora es su ex asesora, María Alejandra Benavides. Y él me gustó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitamos sacar esto. Tanto Bonilla como los congresistas investigados han reiterado su inocencia. La Corte deberá definir en los próximos días si les dicta o no medida de aseguramiento, tal como ocurrió en mayo con Iván Name y Andrés Calle. Un escándalo entonces de corrupción que continúa en manos de la justicia. Bien, María Camila, se espera que a las 2:30 de la tarde inicie aquí en el Congreso de la República con los congresistas presentes, representantes y también senadores. Llegaría el presidente Gustavo Petro y de acuerdo al orden del día sería Fincho Cepeda, Efraín Cepeda, el presidente del Senado, quien inicie con su discurso. Luego el presidente Gustavo Petro. Un encuentro, digámoslo así, el último encuentro entre el presidente del Legislativo y el presidente Gustavo Petro. Luego hablaría el presidente y al final
finalizar tendría el discurso la oposición. La oposición, el primer punto es designar a esos congresistas una comisión especial con congresistas de todos los partidos que van y recogen al presidente Gustavo Petro y a los ministros en la Casa de Nariño. Ese es el protocolo. Hoy la curul del senador Miguel Uribe Turbay está con una banda, con la bandera de Colombia, y hoy le van a rendir varios honores aquí durante la instalación del Congreso. No se despeguen después de nuestra emisión porque tendremos la transmisión especial del equipo político de Noticias Caracol de esta instalación del Congreso con los comentarios del doctor Humberto de la Calle. Ahí estaremos muy pendientes desde el Salón Elíptico del Congreso. Sí, señores, compañeros, gracias. 1:13 p.m. A propósito de esto, durante estos 3 años de gobierno han sido 4 los ministros del Interior que han estado al frente de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, en medio de desacuerdos y estancamientos, pero también de consensos. Así ha sido la relación entre el Capitolio y el Palacio de Nariño. Aquí el recuento. El primero en asumir la cartera política del gobierno fue Alfonso Prada, alto exfuncionario del gobierno Santos. Se sumó a la aspiración política de Gustavo Petro como su jefe de campaña. Su misión era clara: tender puentes con el legislativo en el inicio del nuevo gobierno. En esta abrumadora tarea legislativa tampoco queremos atosigar, entrabar el Congreso de la República y sus comisiones para que puedan trabajar de la mejor manera. En ese momento, cuando desde el gobierno sonaba la idea del gran acuerdo nacional, Prada tenía en sus manos sacar adelante las reformas sociales que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia. Con miras a conciliar los articulados, el exministro abrió la puerta a todos los sectores políticos. Esperamos contar, por ende, con todas las bancadas, hasta de la oposición. No renuncio a pensar que podemos persuadir con argumentos a todo el Congreso. Movió fichas en el Congreso al que perteneció para intentar sacar adelante la reforma a la salud, pero no lo consiguió. Ese proyecto le generó choques en el gabinete con la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho. Y hemos intentado construir un sistema que mejore la salud sustancialmente de los colombianos, porque de eso se trata. Prada también radicó ante el Congreso la reforma política con la que el gobierno buscaba cambiar el sistema democrático, pero terminó hundida en marzo de 2023, lo que representó la primera derrota del Ejecutivo. Duró 9 meses al lado de Petro y salió con el primer remesón del gabinete el 26 de abril de 2023. Todos son importantes. A ocupar su lugar llegó Luis Fernando Velasco. Para ese punto, la relación entre el Congreso y el gobierno ya mostraba sus primeras rupturas. El Ejecutivo ya había perdido votos en bancadas como las liberales, los conservadores y los de la U. El cambio era una reforma a las pensiones, el cambio era una reforma laboral, el cambio era una reforma a la educación superior, el cambio era financiación cero para las matrículas de la universidad pública. Nos metimos en eso. Los partidos nos dijeron, le jalamos, pero apenas les presentamos el proyecto, algunos partidos se asustaron. Aún así, Velasco mantenía su objetivo de reparar esos puentes quebrados en medio de un ambiente de desacuerdos y estancamientos entre el gobierno nacional y el Congreso de la República. No vamos a renunciar la posibilidad de comunicarnos con todos y cada uno de los congresistas para explicarle las bondades de nuestra propuesta. En su gestión como estratega sacó adelante la reforma pensional. Sin embargo, quedó en deuda con la reforma a la salud, que se hundió en abril de 2024 en la Comisión Séptima de Senado. Su salida del gobierno se dio días antes del inicio de la tercera legislatura, en medio de un desacuerdo con el presidente Gustavo Petro por la idea de una constituyente, pero también en medio de un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo Desastre, donde su nombre fue mencionado por varios de los investigados. Juan Fernando Cristo entonces se convirtió en el tercer ministro de la política de este gobierno. A los 5 meses en el cargo logró la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones y le fue encargado sacar adelante un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz. A su espalda estaba un ramillete de proyectos que a mitad del gobierno aún seguían en discusión en el Congreso. Y hay que reconocerle al Congreso con independencia, al gobierno también se ha sentado, ha concertado las reformas. Vamos avanzando en todas las reformas que se planteó el gobierno al comienzo de este semestre, en la reforma a la salud, en la laboral, en la ley de jurisdicción agraria, en la reforma política, en la del Sistema General de Participaciones. Yo prefiero ver esa parte positiva del avance en la concertación. Dejó el cargo a los 8 meses y en su carta de renuncia reconoció un estancamiento en los objetivos que tenía y puso de precedente que las tensiones al interior del gobierno impedían una rápida ejecución de la hoja de ruta del presidente Petro. Me parece que estos enfrentamientos internos, estas discusiones
que más allá del Consejo de Ministros no le hacen bien a este gobierno ni a ningún gobierno. Con la salida de Cristo, en marzo de 2025 llegó Armando Benedetti, ficha del gobierno Petro que defendió a capa y espada la consulta popular y que también se encargó de buscar la mayoría en el Congreso para salvar la reforma laboral. 3 años de gobierno y 4 ministros del Interior. La cifra, según analistas políticos, representa una inestabilidad en el plan de gobierno. Los cambios en el Ministerio del Interior reflejan lo que ha sido en general la conformación del gabinete del presidente Petro, que pues ha tenido varias características. Una primera, la inestabilidad, derivada de dificultades personales, digamos, del liderazgo del propio presidente Petro. Reflejan además una situación también compleja, y es que el presidente Petro no ha logrado saber cómo plantear su relación con las fuerzas políticas distintas a las suyas. No ha sabido si hace unas coaliciones formales. Con miras a la última legislatura de este Congreso, Armando Benedetti, el actual ministro del Interior, tendrá en sus manos salvar los proyectos que son bandera del gobierno, como la reforma a la salud, y que se convertirán en el legado del actual mandatario.